Hola. Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la resolución técnica número 54 de la FACCE. En esta entrega continuamos el análisis de sus disposiciones, abordando los párrafos 34 al 70, correspondientes a la parte 1, Normas Generales, capítulo 1, Cuestiones de aplicación general. En este segmento, la norma desarrolla las 4 operaciones fundamentales que rigen la preparación de todo conjunto completo de estados contables: el reconocimiento, la baja en cuentas, la medición, y la presentación y revelación. También aborda las reglas de información comparativa y el tratamiento de modificaciones a ejercicios anteriores. Son los engranajes operativos del sistema contable. Comencemos. El párrafo 34 de la RT 54 establece que las operaciones fundamentales que rigen la preparación de un conjunto completo de estados contables son 4: el reconocimiento, la baja en cuentas, la medición, y la presentación y revelación en notas. El reconocimiento es el ingreso de un elemento al sistema contable. La baja en cuentas es su salida. La medición es la cuantificación monetaria de ese elemento. Y la presentación y revelación es la comunicación efectiva de toda esa información en los estados contables y sus notas. Antes de profundizar en cada una, el párrafo 35 establece una regla de prevalencia normativa fundamental. Una entidad aplicará las descripciones de estos párrafos en la medida en que otras normas contables aplicables no establezcan requerimientos específicos que entren en conflicto con ellas. En caso de conflicto, prevalecen los requerimientos específicos de esas otras normas. Esta aclaración es clave para entender el carácter subsidiario de estas reglas generales. Los párrafos 36 y 37 de la RT 54 establecen los criterios que una entidad debe verificar para reconocer un activo o un pasivo. Para reconocer un activo, se requiere que la partida cumpla la definición del párrafo 22, es decir, que sea un recurso económico controlado por la entidad como consecuencia de hechos ya ocurridos, que su medición satisfaga el requisito de confiabilidad o credibilidad, y que su contribución a los beneficios económicos futuros sea probable. Para reconocer un pasivo, los requisitos son análogos: cumplimiento de la definición del párrafo 23, medición confiable, y que la salida de recursos económicos para cumplir la obligación sea probable. En ambos casos, la norma prevé una excepción al umbral de probabilidad. Otras normas contables pueden establecer un porcentaje de probabilidad diferente para partidas determinadas. Y el párrafo 45 cierra el circuito con una regla clara: cuando no pueda reconocerse un elemento por incumplimiento de los requisitos de confiabilidad o probabilidad, la entidad deberá igualmente informar sobre esa circunstancia en los estados contables. La exclusión del cuerpo principal no implica silencio, la nota sigue siendo obligatoria. El párrafo 38 establece que una entidad reconocerá las transacciones con los propietarios, los resultados y los resultados diferidos cuando se produzcan los hechos sustanciales generadores de las correspondientes variaciones patrimoniales. Para ello, la norma fija un orden de prioridades claro. En primer lugar, debe priorizarse la sustancia económica de los hechos por sobre su forma legal. En segundo lugar, debe priorizarse la definición estricta de activos, pasivos y patrimonio neto, por sobre la correlación de ingresos y gastos. Una vez verificadas estas prioridades, el párrafo 39 establece el flujograma para imputar costos a resultados. Si el costo está directamente vinculado a un ingreso, se imputa en el mismo periodo en que se reconoce ese ingreso. Si no está vinculado a un ingreso pero sí a un periodo determinado, se imputa en dicho periodo. Y si no tiene vínculo alguno con un ingreso ni con un periodo, se imputa de forma inmediata. Finalmente, el párrafo 44 extiende estos mismos criterios a los estados intermedios. Una entidad aplicará idénticos criterios de reconocimiento en sus estados contables de periodos intermedios que en los de cierre de ejercicio, salvo que una norma particular indique lo contrario. El párrafo 46 define la baja en cuentas como la eliminación, total o parcial, de un activo o un pasivo reconocidos en el estado de situación patrimonial. El párrafo 47 precisa cuándo ocurre normalmente esta eliminación. En el caso de un activo, la baja tiene lugar cuando la entidad transfiere o pierde el control total o parcial de ese activo, ya sea por su venta o por cualquier otra forma de disposición. En el caso de un pasivo, la baja ocurre cuando la entidad deja de tener la obligación, ya sea en su totalidad o en una parte. Y el párrafo 48 establece la mecánica contable de la operación. Al dar de baja un elemento, la entidad debe reconocer simultáneamente, si correspondiera, los nuevos activos o pasivos generados en la operación, e imputar al resultado del periodo la diferencia neta entre la medición de esos nuevos activos o pasivos y la medición de los elementos dados de baja. La diferencia que surge de esa ecuación es la que impacta en el resultado. La medición es la operación mediante la cual una entidad cuantifica en términos monetarios los elementos reconocidos en sus estados contables. El párrafo 49 establece esta premisa central: la cuantificación se realiza estrictamente en términos monetarios, en función de lo que dispongan las normas específicas para cada elemento y para cada momento de medición. El párrafo 50 precisa los dos momentos en que esta cuantificación debe realizarse. El primero es la medición inicial, que se ejecuta en el momento exacto del reconocimiento o incorporación del elemento al sistema contable. El segundo es la medición posterior, que se ejecuta a la fecha de los estados contables o en cualquier fecha de remedición distinta a la inicial. Esta distinción temporal es relevante porque los criterios aplicables para la medición inicial y la posterior pueden diferir según la naturaleza del elemento y las normas específicas que lo regulan. Los párrafos 51 a 54 abordan los principios que deben guiar la presentación de la información en los estados contables. El párrafo 51 sienta la base conceptual: la comunicación efectiva de la información no solo hace que esa información sea más relevante, sino que también contribuye a una presentación razonable, mejorando su comprensibilidad y comparabilidad para el usuario. El párrafo 52 traduce ese principio en 3 exigencias concretas. Primero,
El foco debe estar en los objetivos y principios de presentación, y no en la aplicación mecánica de reglas. Segundo, la información debe clasificarse de modo que las partidas similares se agrupen y las partidas diferentes se presenten en forma separada. Tercero, la información debe agregarse sin confundir al usuario con detalles innecesarios o excesivos. En cuanto al formato numérico, los párrafos 53 y 54 permiten dos flexibilidades prácticas. Los estados pueden expresarse en la moneda de referencia o en un múltiplo de ella, por ejemplo, en miles o millones de pesos, y la entidad puede redondear cifras no significativas, con la obligación de indicar siempre la moneda en que están expresados los estados. Los párrafos 55, 56 y 57 de la RT54 regulan la estructura de presentación de los estados contables y el rol central de las notas. El párrafo 55 establece que el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo deben presentarse en forma sintética, para brindar una adecuada visión de conjunto. La información relevante que no pueda incluirse en ese cuerpo sintético debe revelarse en notas. El párrafo 56 introduce una flexibilidad arquitectónica significativa. La entidad puede adicionar o suprimir elementos de información según su relevancia, introducir cambios en la denominación, apertura o agrupamiento de cuentas, y utilizar paréntesis para indicar cifras negativas en activos, pasivos, resultados diferidos y flujos de efectivo. Y el párrafo 57 establece lo que podría denominarse la regla de oro de las notas. Cada rubro o partida de los estados contables debe incluir una referencia que permita identificar de manera inequívoca la nota u otra información vinculada con ese rubro. Esta referencia cruzada es lo que convierte a los estados y las notas en un sistema integrado y no en documentos independientes. Los párrafos 58 a 65 establecen el régimen de información comparativa que toda entidad debe observar. La regla base, fijada en el párrafo 58, es que los estados contables deben presentarse en al menos dos columnas. La primera columna corresponde al periodo actual, la segunda, a la información comparativa. El párrafo 59 precisa el contenido de esa segunda columna según el tipo de periodo. En ejercicios completos, la columna comparativa corresponde al ejercicio precedente. En periodos intermedios, la comparación del estado de situación patrimonial es la fecha de cierre del ejercicio completo precedente, mientras que la comparación de los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo corresponde al periodo equivalente del ejercicio precedente. El párrafo 60 agrega una exigencia especial para negocios estacionales. En periodos intermedios, la entidad debe presentar una tercera columna o una nota específica con los datos correspondientes a la misma fecha del ejercicio precedente, para permitir una comparación significativa. Y el párrafo 65 recuerda que, cuando existan circunstancias que limiten la comparabilidad, como diferencias en la duración del ejercicio, efectos de la estacionalidad u otros hechos, la entidad debe describirlas en notas. El párrafo 66 de la RT54 establece en qué situaciones una entidad debe modificar la información de ejercicios anteriores. La primera situación es una variación cualitativa, cuando la entidad cambia el modo de presentación o clasificación de las partidas. En ese caso, debe adecuar las cifras comparativas de los periodos previos para que la presentación sea coherente. La segunda situación es una variación cuantitativa, cuando la entidad ajusta uno o más componentes del patrimonio neto de ejercicios anteriores. En ese caso, debe exponer el efecto de ese ajuste sobre los saldos iniciales del estado de evolución del patrimonio neto y, cuando corresponda, en el estado de flujos de efectivo. El párrafo 67 impone una obligación de revelación que acompaña a cualquier modificación de este tipo. La entidad debe informar en notas tres elementos esenciales. Primero, la naturaleza del cambio. Segundo, el importe exacto de cada partida o grupo de partidas modificadas. Y tercero, el motivo de la modificación. Estas tres revelaciones garantizan que los usuarios comprendan el alcance y las razones de los ajustes realizados. Los párrafos 63, 64 y 69 de la RT54 regulan una situación de excepción que puede presentarse cuando una entidad debe modificar información de periodos anteriores, la impracticabilidad. El párrafo 64 define cuándo resulta impráctico para una entidad efectuar esa modificación retroactiva. La primera causal es que los efectos de la aplicación retroactiva no sean determinables, porque en el periodo a modificar no se recopilaron los datos necesarios y su reconstrucción no resulta factible. La segunda es que se necesiten estimaciones significativas relativas a ese periodo anterior y no se cuente con evidencia suficiente para realizarlas. La tercera es que la entidad no pueda establecer si las evidencias disponibles ya existían a la fecha de emisión original de los estados a modificar, o si están basadas en información posterior a la que no corresponde dar efecto retroactivo. El párrafo 69 sintetiza la regla con precisión. La aplicación retroactiva resulta impracticable a menos que sea posible determinar el efecto acumulado sobre los saldos del estado de situación patrimonial tanto al inicio como al cierre del ejercicio anterior. En cualquiera de estos casos, el párrafo 63 exige revelar en notas tres elementos: el hecho de que la información comparativa no pudo ser modificada, las circunstancias que hicieron impracticable esa modificación, y la fecha a partir de la cual se efectuaron los ajustes. Una vez declarada la impracticabilidad, el párrafo 68 establece el protocolo de acción que la entidad debe seguir. El primer paso consiste en modificar los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que sea practicable la modificación retroactiva. Ese periodo puede incluso coincidir con el periodo actual, si ningún periodo anterior es practicable. El segundo paso es efectuar el ajuste correspondiente a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio neto de ese mismo periodo, de modo que la ecuación patrimonial permanezca equilibrada.
El tercer paso es la revelación en notas, informar la imposibilidad de modificar la comparativa, describir las circunstancias que la hicieron impracticable, y señalar la fecha de inicio del ajuste. El párrafo 70 cierra este bloque con una aclaración de importancia conceptual. La adecuación de la información comparativa no afecta al conjunto de estados contables originalmente emitidos, ni invalida las decisiones que se tomaron con base en la información contenida en ellos. Los estados originales conservan su validez, lo que se modifica es únicamente la presentación comparativa en los estados actuales. Llegamos así al cierre de este capítulo, y es un buen momento para integrar todo lo que hemos visto en una visión de conjunto. El sistema contable que construye la RT54 es un ecosistema integrado en el que cada operación fundamental cumple un rol preciso y articulado con las demás. El reconocimiento es la puerta de entrada al sistema, los guardianes que la custodian son la sustancia económica, la confiabilidad de la medición y la probabilidad de ocurrencia. Solo los elementos que superan esos tres filtros ingresan al sistema contable. La baja en cuentas es el mecanismo de depuración. Cuando un elemento deja de cumplir las condiciones para permanecer en los estados, se lo elimina y se captura el resultado neto de esa salida. La medición es la cuantificación monetaria continua, inicial en el momento del reconocimiento, y posterior a cada fecha de cierre o remedición. Y la presentación y revelación es el entregable final, la comunicación efectiva de toda esa información al usuario, con agrupamiento lógico, comparabilidad rigurosa y referencias cruzadas que articulan el cuerpo sintético con las notas. La aplicación armónica de estas cuatro operaciones es lo que garantiza que los estados contables reflejen fielmente la arquitectura económica de la entidad. Muchas gracias por su atención.